vuelve a foja cero, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Que no les quepa la menor duda cuando ustedes están en su proceso ya de recuperación, donde ustedes deciden cortar la comunicación con el psicópata y ustedes dicen, bueno, ya yo me estoy sintiendo bien, creo que ya agarré energías, ya agarré fuerza, me siento un poco más de energía vital. Claro, te sientes con energía vital porque te retiraste del ambiente tóxico que te estaba robando la energía vital y te sientes mejor, te sientes que con más brío y dices, ah, ya estoy listo, ahora sí me enfrento al psicópata, peor, vas a Peor. dañar, vas a destruir, vas a regresar a la casilla inicial, Exacto. Sí, porque se activa ese circuito, lo que acabas de decir. exacto. Se activa, y que es algo que los de afuera no lo vamos a entender, pero la pareja sí, una mirada, un guiño, una forma de tocarse el pelo, basta para volver a cero. Y hay algo que es muy importante, antes que me olvide, la película que les comentaba se llama Monroe, es una película francesa, en la traducción es Mi Rey. Creo que no está en las plataformas, pero las pueden googlear y de algún modo la van a encontrar. Este, es una película que muestra esto, ¿no? El vínculo tremendo que se da entre la pareja y el psicópata. Y después, otra cosa que es muy importante, que deben de tener en cuenta, es que el contacto cero es la campana virtual que los protege, ¿verdad?, del depredador. Claro, Es fundamental que lo tengan. pero tenemos la pregunta del millón, Sol. Tengo hijos con el psicópata, es imposible, porque así me lo escriben todos los días. No es Es que imposible, no es imposible. Se no, puede minimizar al máximo ese contacto y aquí quiero que seas bien categórica. O bien, sea, no quiero utilizar el verbo lidiar, no. pero ¿qué dinámica? ¿Cómo hacemos este trato si tengo hijos con el psicópata? Y quiero minimizar ese contacto al máximo temporal, porque la idea es ir a ese contacto cero total y definitivo, pero Total. de forma temporal, ¿cómo lo comenzamos? Porque ellos Bueno, yo les dicen comento, que es sí, imposible. es que ¿saben por qué dicen que es imposible? Porque se da una paradoja con las parejas que han convivido con el psicópata. Si bien les ha arruinado la vida, se las ha destruido, están acostumbrados a esa dinámica adrenérgica, ¿no? Del conflicto, del choque y después de periodos de aparente bienestar y todo vuelve a comenzar. Entonces, como que inconscientemente la persona también tiene esa vana ilusión de que el psicópata cambie y sea, ¿verdad?, la máscara que conocieron al inicio. Eso no va a pasar nunca. Eso es una utopía. Entonces, importante acá, cuando tienen hijos en común, es lo que yo les decía, hasta los 18 años del hijo menor de todos los que tienen, eh, el infierno va a estar. El Ok. punto es que ustedes van a poder controlar, si aplican bien las técnicas, cuánta cantidad de leña se le echa a ese fuego infernal. ¿En qué sentido? Primero, todo lo que ustedes puedan delegar en su abogado, todo, absolutamente todo lo que ustedes puedan delegar en su abogado, deben de hacerlo. Lamentablemente, por cuestiones legales, en algunos casos resulta inevitable, ¿verdad?, que tengan que llegar a juntarse en una audiencia puntualmente el psicópata y su expareja. En Uruguay acá eso surge, eso ocurre preceptivamente por el artículo 340 del Código General del Proceso, que dice que las partes deberán comparecer físicamente a la primera audiencia, y solo a la primera, después a las siguientes no. Entonces, en esos casos uno tiene que orientar a su cliente. Primero el abogado tiene que saber de psicopatía, orientarle y decirle, mira, tienes que ir por algo que es formal, que es inevitable, pero vamos a hacer lo siguiente, tú vas conmigo, ¿verdad? Tomas la disciplina de no ver al psicópata, no mirarlo, te llevas taponcitos para escuchar música y hasta entrar a la audiencia y te sentás, miras hacia adelante, ves hacia el juez y no tuerzas jamás la vista para ver a él o a la psicópata.
Es un momento desagradable, difícil, pero que hay que pasarlo. Pero reducido al mínimo. Sepan que el psicópata, como sabe el ascendente y el poder que tiene sobre ustedes, va a hacer lo imposible por entrar en contacto con ustedes. Y en esos casos, la respuesta tiene que ser muy concreta y es la siguiente: contigo no tengo nada más que hablar. Es Y decir, siempre si el psicópata sigue algo que yo veo bastante y la persona, mujer, madre de los niños que comparte con el psicópata hombre, lo veo más, es sí, que, es que dice, él llega a la hora que sea a mi casa y se aparece para que quiere ver a los niños. No hay una hora, o sea, él llega el martes, un miércoles, un jueves, un viernes, la hora que quiera, 10, 9, 8 de la noche, un domingo a las 11 de la mañana, lo que sea. Y le digo, ¿pero por qué permites eso? Bueno, porque es su papá y los quiere ver y yo qué hago, no se lo puedo prohibir. no. En esos casos, Jenny, vamos a ir por partes. Lo primero es, cuando ustedes se separan de un psicópata, si están casados, lo sano es que promuevan el divorcio, ¿verdad? Cuanto antes. Punto uno. Cuanto antes. Cuando promueven el divorcio, les cuento la experiencia de Uruguay, pero cada uno después va a tener que ir adaptando según las reglas de su país. Pero acá, cuando se promueve el divorcio, el juez, antes de decretar el divorcio, o sea, disponer la disolución del vínculo matrimonial, sí o sí tiene que resolver cuánto se va a pasar por concepto de manutención o alimentos, ¿verdad? Del padre que vive con los niños. Y la segunda cosa es cuándo van a hacer las visitas, ¿verdad? De ese padre que no convive con sus hijos. ¿Vamos bien? Entonces, en esos casos, ahí lo que es muy importante que tengan en cuenta, no dejar abierto el régimen de visitas. Les explico por qué. En parejas normales es muy frecuente que se diga, bueno, tenemos una relación amable y cordial, no somos pareja, pero es una relación decente, no fijamos un día específico de visitas. Entonces, como son personas normales, se dicen, bueno, hoy puedo pasar. Sí, sí, pasá, vení, no hay ningún inconveniente. Eso, por favor, gente, no funciona, está desaconsejado, no sirve cuando una de las partes es un psicópata, porque esa libertad la va a utilizar el psicópata en contra de ustedes. ¿Con qué finalidad? Primera, la finalidad de control. El psicópata es un ser que gira, ¿verdad?, en torno al eje del poder. Y una de las formas de poder es a través de control, ¿verdad? Total. Por eso es lo que tú me cuentas de tu clienta, que bueno, que el señor viene. Y no, no es que sea el papá. Si ya están separados, lo que hay que pedir de inmediato con el abogado es que se establezca un régimen de visitas pautado y normado, que se diga, bueno, este señor va a ver a sus hijos los martes y los jueves de tal horario a tal horario, fuera de la casa, ¿bien? Y le podrán dar todos los bemoles que quieran, si los niños se pueden quedar a dormir con esa persona o no, eh, pero tienen que sacar la posibilidad de que ambos padres se contacten, porque si dejan abierta esa posibilidad, nunca van a salir adelante. Jamás, porque es lo que tú decís, Jenny, es el papá de mis hijos. Algunas me dicen, él tiene todavía llave y él entra con su llave. Impresionante. No, a ver, eso es otra cosa, gente. Quien se queda en la casa, ¿verdad? Se queda en la casa con los hijos, tiene que cambiar la cerradura. Si la otra persona no quiere devolver las llaves de forma voluntaria, tiene que cambiar la cerradura. Y después, si hay alguna contienda legal en relación a la propiedad o a la posesión de esa casa, la persona que está viviendo afuera va a tener que promover las instancias judiciales. Pero, a ver, es imposible
tener un vínculo normal con una persona que es excepcional, que no es normal. Entonces, Entonces, la visita es legalizada. no hay vuelta, tiene que ser legalizada y yo a mis clientes les digo, no pueden dejar pero ni el menor punto sin regular. O sea, acá cuando trabajamos hacemos, bueno, el papá retira a los niños de 16, martes y jueves, de 16 horas de tal y tal lugar y las devuelve el mismo día a tal hora en tal lugar. ¿Verdad? Cosa de que no haya ni dimes ni diretes, porque el mínimo vacío va a ser usado por el psicópata o la psicópata para restablecer el vínculo. Después Absolutamente. otra cosa, ¿entienden? Otra cosa, lo ideal es que cuando son hijos que no son muy chiquitos, sino que ya hablamos con niños de que tienen 7 14. años, claro, Ujú. exacto, 10, cuando sean 12. más grandes. Ok. Exacto. O ya que sepan manejar un celular, 8 años por ahí, que el padre que no convive les compre un celular, les instale un WhatsApp exclusivamente para hablar con él y que a través de ese niño se canalice, ¿verdad? El contacto de decir, bueno, mi amor, te voy a buscar dentro de tanto tiempo, ¿no? Estate pronta. Eh, Porque si se comete el error, reitero, de dejar vía abierta a él o la psicópata, el infierno y el regreso a foja cero está garantizado. Algo que yo Este, siempre les digo, tanto a gente que decide trabajar conmigo y lo digo aquí a todo el mundo, esa información gratuita, ustedes no continúen la comunicación nunca con un psicópata a través de un chat o un messenger instantáneo que no, propicia el enganche. Y tú con sí, quién estás ahí y quiénes están entrando a la casa y tú con quién sales y cuéntame, ya estás con alguien, porque cuando están pactando la visita del niño o la plata para la comida, ahí el psicópata entra en el interrogatorio con la otra, con la mamá, más que todo es que lo he visto. Estás ya con exactamente. alguien te llamé a las 4, no estabas ahí, ¿a dónde has estado? Y no está llamando por sus hijos. No, es para controlar. Es para controlar. Entonces, no se maneja la comunicación con el genitor psicópata por ningún chat automático, ni No, Messenger, ni WhatsApp, ni ningún mensajería instantánea. Yo les recomiendo, y dime tú si te parece, o qué más agregarías, el sí, email. Abre sí, un email únicamente para para comunicarte eso. con esa persona y te toca el domingo a las 9, a las 11 de la mañana, los recoges, me los traes a las 6. El niño le dio una gripe y hubo que llevarlo, en la emergencia se gastó tanto. Nada Parca, más, parca, sí, fría, no te sales del contexto de lo del no, niño, tú no hablas otra cosa y cuando él te conteste el email, tú no te sales de lo que tú quieres hablar, porque él va a tratar de sacarte. En cambio, si totalmente. sigues con una mensajería instantánea, allí sigues vinculada con el psicópata. Y él sigue Sí, teniendo el poder, todo el poder. totalmente, porque claro, el poder, saben que lo tienen desde ese enganche afectivo, que afectivo que no significa que la persona que se fue quiera el psicópata, porque llega un momento que ya están hartos, porque han vivido el calvario en vida. Pero claro, manipulan, les cuento este caso, porque es insólito, ¿no? De una genitora psicópata, que es una persona sin absolutamente, pero ningún código, con antecedentes policiales, bueno, una cosa tremenda. El padre, una persona correcta, el trabajo, cumplidor de sus obligaciones, sus hijos quieren estar con el padre y no con ella. Sin embargo, esta sujeta, ¿no? Le había empezado a mandar mensajes, ¿verdad? A su ex esposo, diciéndole, sos una decepción, sos un mal padre, sos un sinvergüenza, tus hijos cuando crezcan van a saber lo que tú sos, tantos años estuve contigo y no pude llenarte de los valores que deberías tener como persona. Y en una parte que es triste, pero me causó hasta gracia, para que vean cómo es el pensamiento maquiavélico de esta gente, que le dice, y lo que nunca me voy a perdonar
es haberte elegido tan mal. ¿Qué significaba? Estaba confesando que lo casó, ¿verdad? Lo eligió, pero eligió a alguien que no era tan gobernable como ella había creído que era. Y ahí tiene la frustración del psicópata. Entonces, en estos casos, es claro lo que dice Jenny. Por los niños, la comunicación reducida al mínimo, al mínimo, al mínimo. O a través de los hijos cuando ya son más grandecitos, ¿ah? O directamente a través de un mail, pero con 3 líneas. 3 líneas. Nada Aquí más. me está diciendo Roberto, dice justo lo del chat me pasa con la mamá de mi hija, pero cómo poder mantener la comunicación y saber de la hija. O sea, él quiere hablar con ella por chat, pero para preguntar de la hija constantemente, me imagino. Pero es que si tienes ya los días de visita, seguir Sí, hablando todos los días con la progenitora no, psicópata, no, o sea, sincérate. Y algo que les voy a decir, que no te va a caer bien lo que te voy a decir, hombre o mujer, si has estado con psicópatas. Muchos de ustedes no se han desvinculado emocionalmente y ponen este atenuante de es que no puedo dejar de hablar por mis hijos. Y es que tal tú cual. quieres en el fondo seguir hablando con el psicópata, quieres mantener ese vínculo. Entonces trabaja con un profesional que te acompañe, que te guíe y que te dé la ayuda para que te puedas desvincular emocionalmente del psicópata, para que te termines de quitar la venda de los ojos, salir de la disonancia cognitiva, terminarlo de ver como lo que es, como un psicópata. Y entonces ahí es que tú vas a tener la voluntad de hacer el bloqueo, de cerrarle toda la puerta de comunicación a ese psicópata o minimizar el contacto al máximo. Pero muchos se engañan en solitario. No es que no lo puedo bloquear porque los hijos, y es que sigues enganchado o enganchada emocionalmente, y con el contacto a través de los hijos tienes la esperanza, es que a lo mejor algún día cambia y me pide y cambia y volvemos, o se arregla, o me demuestra, o se arrepiente de haberme dejado. Exacto, la tenés clarísima, Jennifer, y comparto 100%. La función bloquear es el principal aliado para el ex de un o de una psicópata. Eso es fundamental. Y en estos casos también valoren, aunque sí tiene un riesgo y les voy a decir cuál es, cuando los niños ya son grandecitos, que era un poco lo que hablábamos, plantear judicialmente que se quiere mantener el papá un contacto fluido con su hijito, ¿verdad? Pero de forma directa, y que se establezca ante el propio juez que sea de tal teléfono, que es el del padre o de la madre, que no está con el niño, a tal otro teléfono, que es el teléfono que maneja la criatura. Aunque sí debo reconocerles que si bien esto es una buena idea, porque para el niño incluso es un apoyo tener al papá que no vive con él afuera y con un buen contacto, entraña un problema, y es el siguiente, que el psicópata o la psicópata muchas veces utilizan a escondidas el teléfono de los hijos, se hacen pasar como tales para chatear y seguir destilando veneno a través del WhatsApp, en fin. O sea, Lo he tiene visto. esa contra. Lo has visto. Sí. Esa contra la tiene. Entonces, creo que lo del mail que sugiere Jennifer es lo ideal. Es lo Algo ideal. que también veo bastante, el tema de la alienación parental. Empieza el psicópata a entrenar al niño o niña para ponerlo en contra de la madre, y el niño empieza a maltratar también al otro progenitor, también hombre, papá o la mamá, lo que sea. Es abuso infantil también. ¿Cómo recaudar Exacto. evidencias? ¿Cómo denunciarlo? ¿Qué se hace? Tú sabes que eso es una cosa que realmente preocupa mucho, y sobre todo porque no sé cómo se da en Estados Unidos, pero acá en Uruguay hay una resistencia muy grande. Cuando digo Uruguay, estoy diciendo también Suramérica. Chile, Sudamérica, estoy diciendo, hay una resistencia muy grande a aceptar el concepto de la alienación parental, ¿verdad? El tema es que sí, que evidentemente
hay muchísimos niños alienados por genitores psicópatas, ¿verdad? ¿Cómo uno percibe que está frente a un niño alienado? Bueno, para empezar por la forma de expresarse que esa criatura tiene. Hay niños, acá que me ha asombrado algunos casos, que prácticamente te recitan párrafos del Código Civil. O sea, porque es eso lo que maman en su casa de la genitora, ¿verdad? Y lo trasladan en su relacionamiento con el padre. Entonces, una forma de dejarlo en evidencia es cuando es a través de mensajes de texto, a través de mails de parte del niño hacia el padre, guardar todo eso y hacer una carpeta para que después el abogado pueda hacer un uso judicial de ese material y pedir una pericia a fin de que se evalúe si según la madurez emocional e intelectual de esa criatura es normal que se dirija a uno de los progenitores en esos términos, ¿verdad? Y ahí entramos nuevamente en el gran problema que creo que con Jenny y con otros canales también le estamos dando difusión, que es la necesidad imperiosa de que los operadores jurídicos y los asistentes de la justicia se formen en psicopatía. Porque si no están formados los jueces, los abogados, los fiscales, los psicólogos y demás peritos forenses, no van a tener la capacidad de ver lo patológico en estos cuadros. Está cuesta arriba, porque sabemos que este tema no está en el dominio de esa área. No, es muy difícil. Te cuento algo bueno que me alegró mucho. Hace 2 semanas, creo, sí, hace 2 semanas, tuve una entrevista, un Instagram Live con una abogada argentina que es muy exitosa y experiente, que se llama Patricia Anzoátegui, que escribió un libro que se llama Hienas, abogados de familia contra denuncias falsas, y ella como abogada penalista, ¿no? Que defiende hombres que son víctimas de denuncias calumniosas, ella decía que la Corte Suprema de su país, de Argentina, había tenido recientemente un fallo inédito, que era muy plausible, y era que por primera vez judicialmente se le daba la bienvenida y se le aterrizaba el concepto de alienación parental, cosa que es muy bueno y muy positivo, porque antes era algo que directamente no se trataba. No. Y creo que eso debe ser una de las futuras metas nuestras para seguir profundizando, seguir avanzando, porque efectivamente hay niños que por su mera terminología, ya te digo, uno ve que hablan por sus padres. Es replicando lo que están oyendo. Totalmente. Claro, porque los niños replican el modelo que tienen a su lado con más frecuencia. En estos días, un par de hijas de una persona que está trabajando conmigo en su recuperación, entrenada por el genitor psicópata, le dijo a la madre, ¿tú qué vas a dar aquí órdenes en esta casa si esta casa es de nosotras? Y todo lo que aquí vale y todo es para pagar nuestros estudios. Claro, era como a escuchar al genitor. Ella me decía, yo estaba oyendo en la voz de mis hijas a este hombre. Impresionante. Y lo que veo, a diferencia cuando, por ejemplo, el genitor es el psicópata y queda la madre con los niños, él sigue yendo a la casa, sigue visitando, sigue apareciéndose, sigue molestando. Sí. Y cuando la psicópata es la mamá, la genitora, sí, y el otro, el empático, es el hombre, entonces no quiere dejar que venga a visitar a los hijos. Es todo lo contrario, él no los puede ir a ver. Todo lo contrario. Él no los puede, y vienen las denuncias falsas. Pero lo tienes clarísimo, Jenny. Tal cual, es así. Es así. O sea, cuando el genitor es el varón, permanentemente, y por eso hay que ponerle una restricción, muchas veces cuando no entiende por las buenas,
hay que solicitar una restricción judicial de acercamiento, porque lamentablemente es la única que queda en estos casos. Porque el psicópata también, ese es otro tema, por las buenas no se maneja, no reconoce. La bondad para el psicópata es sinónimo de debilidad. Entonces, en esos casos, lamentablemente hay que recurrir judicialmente a fin de solicitar una orden de alejamiento y que a los niños los vea en un lugar ajeno al domicilio. Pero en el caso de, y justamente ahora es muy útil que esto que planteas, porque no sé si saben que el 9 de septiembre próximo, bajo la consigna o el hashtag 9S o 9set de septiembre, que inició en Inglaterra, después lo adquirió Argentina y ahora nosotros nos vamos a sumar en apoyo a través de redes desde Uruguay y Perú también. Se conmemora el día de lucha contra las denuncias falsas. Que esas denuncias falsas se dan en ese contexto que tú planteas, Jenny, que es cuando la mujer se queda en la casa, ¿verdad? Escudada detrás de los hijos. Correcto. Busca alejar al padre para causarle un daño emocional. Es capaz de recurrir a cualquier tipo de calumnia. La que más ¿verdad? veo es que inventan que el papá, el varón, ha abusado de los niños sexualmente. Sí, sexualmente. Sí, es moneda de todos los días, ¿Qué se ¿sabes? hace? Tengo ese caso ahorita, justo, con Tenés un caso de eso. un nombre. Sí, en ese caso, La mamá de sus hijas es la psicópata. la psicópata. Y ya Sí, está recaudando ella pruebas supuestas y cosas para enjuiciarlo. sí, sí, sí. En ese caso, bueno, es muy importante que este señor, tu cliente, todo lo que sean comunicados, porque generalmente el psicópata avisa de forma soterrada lo que piensa hacer, ¿verdad? Sí. Utiliza amenazas muy, muy, muy sutiles, pero amenazas al fin. Entonces, ese señor tiene que guardar absolutamente todas las conversaciones, por más nimias que le parezcan, los mensajes de texto, los mails, todo lo que venga de esa mujer. También, si esas amenazas de denuncia falsa le llegan a través de una conversación personal, que no debería ocurrir porque no debería verla, o a través de mensajes de voz, también guardarlas, documentarlas y con eso irse a un abogado y plantear, estoy en esta situación, quiero solicitar tutela judicial con esto, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes en esos casos es pedir que a los niños, ¿verdad?, se los convoque judicialmente para la realización de pericias específicas que evalúan la existencia del abuso. Cosa que realmente cuando es falso es imperdonable desde todo punto de vista para la genitora que acude a esto, porque créeme que son muy traumáticas esas instancias para los niños. Wow, o sea que hay una luz al final del túnel. Sí, hay una luz al final del túnel, pero es un tránsito, ¿cómo puedo decirte? Es complejo. Los niños son entrevistados generalmente a través de la cámara Gesell, ¿verdad? Que es esa que se puede ver hacia adentro lo que está ocurriendo, pero de adentro hacia afuera no se ve. Tienen que ser entrevistados por profesionales de la salud que estén preparados para hacer un interrogatorio de un modo tal que no vulnere ni presione a los niños. Y después, y esto que les digo es fundamental, la cámara Gesell de por sí no tiene valor en tanto y en cuanto, ¿verdad?, el profesional que ha recibido esas declaraciones de los niños en ese contexto no aplique, ¿verdad?, instrumentos de validación del testimonio. Porque, ¿qué pasa? Y acá estamos en otro gran problema, que eso se ve y expande todos los días acá, que estas psicópatas, si me refiero a las mujeres, porque la mayoría de los casos, les diría con 99,9 son de mujeres, provienen de mujeres,
les van llenando la cabeza a los niños muy de a poquito, y les van metiendo en la cabeza hechos, ideas, situaciones que nunca ocurrieron, ¿verdad? Y cuando Abominable. son obviamente, y cuando son interrogados, los niños lo cuentan, pero para eso es necesario que se apliquen instrumentos de detección y evaluación de la veracidad del testimonio, porque pasa en estos casos que los niños narran, por ejemplo, que el papá los manoseó, les hizo alguna cosa muy desagradable, pero lo cuentan en un contexto de que están bailando, están haciendo un paro de manos, están riendo. Entonces, la reacción emocional no coincide Con el relato. con el relato. Mm. ¿Entienden? O sea que, gente, por favor, si hay algún abogado que me escucha, si tendremos el deber, no solo profesional, sino moral, de formarnos. Porque si no sabemos esto, nuestro cliente está en una situación de indefensión total. Mira, quiero hablar de esto que ella está escribiendo acá porque ya te lo iba a preguntar. Aquí hay una persona diciendo que ella lo vivió en carne propia y desde que recuperó a su hijo no le da manutención. Si el psicópata no quiere dar manutención y no quiere llamar, no quiere visitar, es recomendable decirle, bueno, ya no pelees por esa manutención, porque pelear por la manutención es también seguirle dando el derecho al psicópata. ¿Qué opinas? Eso es un buen punto. Te cuento y te respondo desde lo que son las normas de mi país. O sea, eh, eh, el deber de aportar una manutención no está vinculado, ¿verdad?, con el derecho del padre y el derecho del niño también a seguir en contacto con su progenitor, con Ok. el que no convive. Entonces, en ese caso, si capaz que te entendí mal y corregime, pero si el psicópata no paga manutención, existen dos posibilidades. Si tu clienta puede mantenerse sola por sí misma, eh, ideal, porque cuanto menos conflicto y menos problema tenga con este sujeto, mejor, Mejor. por ella misma. Pero si ella realmente lo necesita para darle una mejor calidad de vida al niño, ¿verdad?, no va a tener otra opción que solicitar judicialmente que obliguen a ese individuo a cumplir con su deber como padre, Aquí donde ¿verdad? yo vivo es igual, está separado las visitas, el régimen de visita está separado de De la manutención, sí, claro. aquí lo que le dicen el child support o manutención en Latinoamérica o la pensión de alimento, no, está separado, no sé cómo es. Fíjate que tú me estás diciendo que en tu país no está separado. No. O sea, sí, en mi país está separado, o sea que puede darse perfectamente que un padre esté obligado a pasar una pensión de alimentos, pero que tenga restringido el derecho de visitas. O sea, no va atado de la mano, por eso hay que ver y poner en cada caso en balanza. Si la señora me dice, bueno, tu clienta, yo gano mucho, no necesito del aporte de él, y sin pedirle, ¿es la mejor forma de que no me esté molestando? Mm, Y yo diría, bueno, ok, en la balanza que lo deje. Pero si la señora tiene necesidad de contar con ese apoyo, va a tener que iniciar judicialmente la reclamación de ese derecho para su hijo, ¿verdad? Que no implica necesariamente, y les reitero, al menos acá en Uruguay, que si el padre, el que aporta la pensión, es dañino de algún modo para el bienestar del niño, no implica que porque paga tenga derecho a verlo, ¿verdad? ok. Si al niño no quiere verlo, Excelente si al niño, aclaración. ¿verdad? En ese caso, y por eso ahí está la astucia del abogado y bueno, y llevar, por ejemplo, en esos casos es muy recomendable, yo lo utilizo, informes psicológicos, porque lamentablemente la mayoría de los nenes que están en medio de una separación entre un padre común y un psicópata
terminan en psicólogos, la mayoría, y hay algunos que terminan en psiquiatra medicados, ¿no? Entonces, es muy bueno que esos psicólogos hagan informes serios, bien meditados, estructurados, a fin de que sean un aval para que el juez pueda basarse en ellos a fin de denegar, por ejemplo, una visita a un padre que es totalmente tóxico, sin perjuicio de que lo obligue a pagar su pensión. Ok. Ahora, ¿qué más se necesita hacer? Recaudar. Por ejemplo, en el caso que yo tengo ahorita, genitora psicópata, la persona común es el papá del hombre, no le permite ver a las niñas, está que le hace la vida imposible. ¿Qué se hace? ¿Se va con abogados igual para legalizar la visita? Exactamente, en ese caso este señor no va a tener más remedio que también como ocurre acá en mi país, que es contratar un abogado para solicitarle a un juez que el juez imponga un régimen de visita. Y el abogado, teniendo en cuenta de que este señor tiene una ex psicópata, lo que va a tener que, por favor, solicitar un régimen que sea estrictamente detallado a fin de no dejar ninguna posibilidad de la libre interpretación que oficie, ¿verdad?, de pie para que la psicópata mujer vuelva a conectarse con su expareja hombre. ¿Vamos bien? Wow. Sí, ¿Qué posibilidad hay? Yo me imagino que es poquísima de que un hombre gane la custodia total demostrando que la mamá, acometiendo tantos desmanes, no está capacitada para quedarse al cuidado de la guardia y custodia de sus hijos. ¿Qué sí, posibilidad hay? o sea, es difícil, hay una ventaja, sí, desconozco cómo es en Estados Unidos, acá sí hay una ventaja, que es que acá se habla de la autonomía progresiva de la voluntad del niño. Esto significa que a medida que la criatura va creciendo, se la escucha, el juez la debe escuchar, ¿verdad? A fin de tomar la decisión. En los casos en que hay una genitora psicópata, como los niños literalmente le molestan, son un fastidio para ella, en esos casos, sí, el papá al solicitar la custodia total logra probar que la madre es una persona que puede llegar a ser peligrosa, que no atiende a sus niños, que tras pedir una rendición de cuentas el dinero que él le pasa no lo vierte al bienestar de los niños, sino que lo utiliza en beneficio propio, y a su vez del testimonio de las criaturas surge que ellos quieren estar con el padre o vivir con el padre, creo que ahí tienen un buen piso para armar un caso. Eso ha ido cambiando porque antes, yo les comento acá en América, era así de cajón, que cuando los padres se separaban, la custodia siempre de la madre. Siempre ha sido El así. padre siempre ha sido así. Acá ya les digo, muy de a poquito, la tendencia es a que la custodia, no sé si compartida, pero que sea más, más laxa, que no necesariamente y siempre sea la madre la que tenga esa custodia sobre la criatura, ¿no? Sobre el niño. Pero ya les digo, ese señor va a tener que remar mucho, va a tener que probar que la madre no está bien, no es apta para el cuidado de esos menores. Si logra hacerlo, es posible que le den una custodia, Wow. pero es más. Tendrá que luchar, trabajar en ello. Mucho. Sí, mucho, Preguntas también que muchísimo. me hacen, ¿cómo protejo a mi hijo de la maldad de su genitor psicópata? Qué difícil, ¿no? Tú sabes que lo que yo he notado en estos casos, que los niños, a medida que van creciendo, se van dando cuenta, Sí, solitos, sin que nadie les diga de esa maldad. Y he tenido casos en que mensajes, ¿no?
de textos de WhatsApp de los nenes al padre, ¿no? Que le dicen, ay, por favor, me quiero ir contigo porque mamá es muy, muy mala, ¿no? O sea, los niños solos se van dando cuenta de esa maldad y bueno, yo lo que siempre aconsejo es que nunca se hable mal de la persona del genitor psicópata. Primero porque es una forma de darle pasto a las fieras, de darle la posibilidad de que ellos se victimicen. Y en segundo lugar, porque a los niños, comprobado psicológicamente está, que no les daña tanto el divorcio, sino la conflictividad exacerbada que se genera en los divorcios patológicos. Y que un padre hable mal del otro es de las cosas que más les dañan. Pero sí, siempre se recomienda que con el debido respeto a esos niños se les hable con la verdad. Hace Que rato se alguien les... lo escribió acá, cómo poder explicarle a un hijo que su papá es psicópata. Alguien lo escribió hace mucho rato, bien, yo he ido leyendo, Claro, pero es que son muchos comentarios, he querido contestar, pero sí, pasan tan rápido a veces que... A ver qué dice Genito. A ver. lo de la herencia, la pregunta de la herencia, todavía no se ha comprobado que sea hereditaria la psicopatía, no se ha, todavía No, ningún estudio lo ha arrojado. no, no, eso no, saben que no, es un poco lo que Es como una lotería. Es- parecería que sí, Ujú. parecería que es una lotería, a algunos les toca y a otros que no. Hay, por ejemplo, hay padres o madres psicópatas que tienen hijos totalmente normales y hay padres totalmente normales que tienen un hijo o una hija psicópata. ¿Existe Y algún por eso, estudio, dice por acá, análisis que se pueda solicitar para comprobar la psicopatía de una persona? Puede solicitar el análisis, solo ha dicho, pero es que engañan muy bien los estudios. Los, exacto, es que ese es el tema. Eh, a ver, hay dos metodologías básicas, ¿no? Para detectar la psicopatía. Hay una que es la que se hace a través de la entrevista al psicópata, ¿verdad? Y la aplicación de diversos test, ¿no? Ujú. Hacia el psicópata. El tema, y en esto lo dice muy claramente Marietanco, sus 30 años de experiencia exclusivamente dedicados a esto, y es lo siguiente, el psicópata es un artista de la mentira, es un ser astuto y que siempre está actuando para protegerse a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si saben que lo van a someter a una pericia, créanme que se va a dedicar a buscar en los distintos medios, en internet, en fin, en libros de medicina, lo que sea, los posibles test, los posibles planteos que le van a, y cuestionamientos que le va a hacer el entrevistador para formarse y saber qué es lo que conviene a su interés contestar. Entonces el psicópata a través de los test miente, miente, miente. Entonces, de esas premisas falsas, las conclusiones siempre van a ser falaces. Por eso, insisto, yo me afilio a la posición de la escuela argentina, que tiene algo maravilloso, Jenny, que es lo siguiente: no se aplican test de autollenado, sino que lo único que el evaluador hace es observar sin juicios la conducta del posible o probable psicópata, ¿verdad? Y en Describir. base, exacto, a esas conductas que observa, describir las mismas al costado de los distintos rasgos psicopáticos, ¿verdad? Y a partir de eso, a partir de un todo, se puede llegar a la conclusión, sin prácticamente margen de duda, de que estamos o no ante un psicópata. Entonces es descripción, no es diagnóstico. Aprendan No, esto. La psicopatía no se diagnostica, se describe. Ya para eso exacto, porque hay varios por ahí descriptor. Bueno, uno el que tiene Marietán, el descriptor de rasgos psicopáticos.
De rasgos, exacto. ¿Saben por qué no es un diagnóstico? Porque un diagnóstico se realiza a personas que están enfermas y como el psicópata no es ningún enfermo, sino que tiene mejor conciencia y claridad mental que muchos de nosotros, ¿no? O sea, hace el daño porque le gusta hacerlo y punto. eh, no podemos hablar de diagnóstico, sino de descripción. Y esa descripción se da de la observación sin ningún tipo de juicio de las acciones de la persona observada. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando. Más bien, mira, me he extendido porque es un tema que requiere Sí, mucha atención. Hay mucha gente con este problema. Es una de las preguntas que recibo a diario, a diario. Es impresionante. Por más que lo explique por ahí en un post, llega gente nueva, no saben. Para cerrar, entonces, ¿es posible tener el contacto cero con hijos? inicialmente, en el proceso inicial de divorcio, de separación, ese contacto cero yo le llamaría contacto reducido. ¿Por qué? Porque van a tener que ir el psicópata y su pareja a determinadas audiencias en las cuales se hace preceptiva, al menos en mi país, reitero, capaz que en otros países no, la presencia de ambas partes. Es igualito Entonces, acá. es igual. Y también mientras no se legalice las visitas, él puede seguir viniendo como quiera hasta que no se dictamine el horario de visita y los días, el régimen de visitas. Mira, acá hay un sistema que se llama siguiente, que se puede solicitar, que es un régimen provisorio. Como sabemos que estos procesos tienen una demora natural por la sustanciación de la prueba, cuando se presenta la demanda, ¿verdad? Se pide la fijación de un régimen provisorio Ok, que va a regir hasta tanto el juez dictamine un régimen definitivo, ¿verdad? perfecto. Entonces, eso es lo ideal, lo más adecuado, para evitar eso de que la persona esté constantemente yendo a la casa de su ex. Exacto. Entonces, mientras no se tiene la sentencia de divorcio, no se tiene el régimen de visita todo legalizado, entonces es el provisorio. Exacto. Y mientras tanto, entonces no hablamos con esa persona por ningún chat instantáneo No, para evitar no, el por control favor. y el enganche. Exacto, pero además por otra cosa, Jenny, que sabés que lo he visto y me preocupa mucho, que sea sobre todo de la mujer psicópata hacia el hombre psicópata, que ¿qué pasa? Esos hombres generalmente vienen muy castigados, muy lastimados por un proceso previo de maltrato psicológico sistemático y continuo. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce la ruptura, pero ellos siguen en un contacto instantáneo, como decís tú, con el ex, ¿ah? El ex aprovecha cada una de las oportunidades para meter nuevamente el dedo en la llaga y buscar provocar en la otra persona que se siente ofendido, se siente agredido, dolido, buscar una reacción. Y muchas veces esa reacción en determinados momentos no es afortunada. Y no estamos hablando de que se trate de personas violentas, pero sino que están saturadas con el agua al cuello y que reaccionan, ¿verdad? Con agresividad, con un abrupto, con algo que está fuera de lugar. Y el psicópata, recuerden, se va a valer de esa reacción que ellos justamente han provocado para ir y victimizarse ante un juez y decir, Mira ay, cómo me voy a trata. pedir una Ujú. restricción. Exacto, ¿cómo me trata? Yo soy la víctima. ¿Entienden? Entonces, mucho ojo, porque todo, ustedes piensan, todo lo que escriban o lo que hablen, si queda grabado, va a ser usado en su contra. Ya, Entonces, por favor, mm, gente. ok, excelente. Bueno, ya abordamos ya respondimos las preguntas que son más apremiantes, que son las que nos hacen más a diario.
Para todas las personas que me han escrito durante todo el directo, que sí queda grabado, que sí queda grabado, por supuesto. Este directo y todos los directos que yo haga van a quedar grabados y van a quedar en el perfil, y luego cuando tú tengas tiempo lo vienes a ver en diferido, o si es por tema de diferencia de horario. Hay mucha gente en España, la gente de España está durmiendo ahorita, Claro. mañana lo ves y agarra este directo, toma nota, papel y bolígrafo, Mm, porque la información dura 48 horas a lo sumo fresca en tu cerebro. Toma nota, claro, toma tus precauciones, sigue los pasos y no, no pongas en ese pretexto de no puedo hacer contacto cero por mis hijos, porque lo que te no, está pasando es que probablemente sigues vinculado emocionalmente, y en solitario te engañas con que son mis hijos. Sí se puede, si tú no quieres más nada con esa persona, puedes minimizar ese contacto, y si todavía sientes vínculo emocional, busca ayuda, tienes profesionales como Sol, me tienes a mí, para que te acompañemos, para que te guiemos, te entrenemos, para que tú puedas ver al psicópata como lo que es, y tú finalmente te desvinculas de esa persona, y eso te va a hacer el proceso más fácil. Así. así es, Jenny, tal Bueno, cual. Sol, entonces Así que, vamos a despedirnos porque vamos a tener 2 horas en este en vivo. Yo nunca he hecho un en vivo tan largo. ¡uh! Sí, Sí, yo dije, increíble, bueno, yo no sé hasta qué hora me deja Instagram ni nada, pero si pues se corta ya no importa, ya hablamos lo más importante. Entonces, por tu supuesto. cuenta aquí en Instagram, contacto, y para que, en cómo puedes ayudar a la gente, cómo los ayudas. Y bueno, yo los ayudo con la preparación que tengo jurídica como abogada, en todo lo que es el asesoramiento previo a todos los procesos a iniciar, a nivel de familia, también a nivel patrimonial, ¿verdad? Y también en lo que es la detección primaria del psicópata, porque muchas personas a mí me escriben y me dicen, mire, yo escucho sus palabras, su canal, algunos vivos, y me parece que usted está hablando de mi pareja. Entonces, ahí sepan que tenemos un instrumento que es el descriptor de rasgos psicopáticos, que en casos puntuales, concretos, se aplican, se acuerda una entrevista, después se da una devolución a la persona y según el resultado, el encare profesional, el encare jurídico va a variar, ¿verdad? Y va a ser adecuado a las necesidades de ese consultante. Así que bueno, la orden, mi cuenta es Psicopatía en Uruguay en Instagram, y bueno, y allí tienen todos los datos, me pueden contactar si tienen alguna duda jurídica, y bueno, y Jenny tienen en ella todo el soporte, ¿verdad? De salida en la parte emocional. Exacto. Ah, Hay vida después del excelente. psico, Sí, total, total, que eso no te quepa la menor duda. Y sin duda. esta herramienta con la que yo trabajo del código nuevo de la PNL se enfoca en justamente en trabajar con la estructura. Yo no trabajo con el contenido. O sea, yo no necesito toda la historia y que tú me repitas en una sesión trabajando conmigo todos los desmanes que te hizo el psicópata para yo ayudarte. Yo trabajo con la estructura, y lo que hacemos es trabajar con tu mente inconsciente para que tu mente inconsciente le quemos el trabajo de desvincularte de el psicópata. Contáctame por privado, escríbeme y yo te explico un poco más, porque esto te puede sonar así como medio rimbombante, entonces yo te lo explico. Puedes ir al link aquí de mi biografía, conoce mi plan de 12 semanas para que salgamos de esto lo más pronto posible y tú te puedas reintegrar a tu vida normal, reintegrarte socialmente y construir tu vida. Así que bueno, Sí. gracias, Sol, eres un sol, Ay, qué tengo divina. que decírtelo. Eres un sol, gracias por apartar tu tiempo, por acompañarme en estos en vivos cuando te llamo. Lo valoro muchísimo, tu tiempo, tu experticia, tu conocimiento, y que siempre que te pido la colaboración, pues estés a esa disposición. Lo agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo en vivo para seguir hablando de psicopatía. ¿Cómo no? Si Dios quiere, prontito nos vemos entonces en un próximo en vivo
Y bueno, y es un placer porque realmente yo lo hago por vocacional, me fascina poder aportar un granito de arena para un mundo mejor, aunque sea un tanto utópico, pero siempre digo, con lograr que una persona esté mejor después de escucharnos, valió la pena. Totalmente. Basta. Llena de gratificación. Bueno, Dale, un besito y cariño, los Jenny, quiero mucho. Igual para ti. Besitos. Bye bye. cuídense mucho. Chao, Hasta chao. luego.